aprender al respecto de esto, saberlo diferenciar y pues encontrar la mejor vía diagnóstica. Bueno, entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. ¿Cómo vamos a abordar el tema? Básicamente, primero pues vamos a hablar sobre la definición del síndrome aórtico agudo, después sobre la epidemiología, su fisiopatología y clasificación, y digamos que para el diagnóstico vamos a dividirlo en tres fases. Hagamos de cuenta que son como un camino, una hoja de ruta que vamos a ir llenándonos de pistas para poder encontrar el diagnóstico de alguna manera. Entonces, la fase uno y cada una de las fases se las iré explicando a medida que va pasando pues la charla. Y finalmente, el tratamiento. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la definición de síndrome aórtico agudo? Básicamente, este es un grupo de condiciones agudas que son potencialmente mortales y tienen una cosa en común, y es que afectan la integridad de la capa media de la aorta. Esto hace que se aumente el riesgo de ruptura y que sea una patología o una entidad potencialmente mortal, que, o sea, es por esto que tiene una alta mortalidad como tal. Entonces, tiene un espectro de tres entidades principales, la cual es, por un lado, la disección aórtica, por el otro lado, el hematoma intramural y por otro lado, la úlcera penetrante aterosclerótica. Bueno, digamos que ya hablando sobre su epidemiología, su frecuencia, como bien les dije en la introducción de la charla, básicamente tiene una incidencia muy bajita, una incidencia anual de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes, y es por esto la razón que pues hago la cuña de que es importante poder saber cuáles son sus signos, su examen físico, los signos clínicos y los exámenes diagnósticos, pues para poder diferenciarlo de otras patologías, pues por la alta mortalidad que tiene. ¿En quién se va a presentar más frecuentemente? Básicamente van a ser hombres más o menos en la séptima década de la vida, es decir, con edad media más o menos de 60 años. Y digamos que la frecuencia de las entidades que se presentan va a ser la siguiente. La disección aórtica va a ser la más frecuente de todas, en un 80% de los casos. Es decir, de todo el síndrome aórtico agudo, el 80% de los casos va a ser disección aórtica y es una de las que mayor mortalidad tiene. Seguido por el hematoma intramural, que ya en un mucho menor porcentaje, en un 15%. Y finalmente la úlcera aterosclerótica penetrante, que básicamente está en un 5% de los casos del síndrome aórtico agudo. Importante, y lo recalco todo el tiempo, la alta mortalidad que tiene esta patología. Bueno, antes de hablar sobre la fisiopatología, me gustaría primero pues que recordáramos un poco tanto la anatomía macroscópica como la anatomía microscópica de la aorta. Entonces, pues si acercamos aquí para la anatomía macroscópica, es importante mencionar que la aorta nace desde acá, desde la raíz aórtica, donde vamos a tener el anillo aórtico, que es donde se van a implantar las válvulas de la válvula aórtica, las valvas de la válvula aórtica. Siguiendo ahora con la aorta ascendente, me pongo el puntero, ya. Siguiendo con la aorta ascendente, después con el arco aórtico, que es donde se desprende el tronco arterioso brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclava izquierda. Sigue en la aorta descendente, que la podemos dividir en dos secciones, importante para la clasificación, que pues es la aorta torácica y la aorta abdominal, donde se desprenden de igual forma varios troncos. Los troncos mesentéricos, los troncos celíacos, el tronco celíaco, perdón, y las arterias renales. Y ahora, frente a la anatomía microscópica, pues digamos que esto es importante para entender como tal su fisiopatología. Entonces, de adentro hacia afuera, la primera capa que vamos a encontrar es la capa íntima, conformada por el endotelio y la lámina elástica interna. Seguida, pues, por la capa media, que es la que principalmente se va a ver afectada en las tres entidades que les estoy presentando, y la capa externa, que pues la capa adventicia. En esta capa adventicia cabe recalcar que allí va a estar la vasa vasorum, que es los vasos del vaso, que digamos en el hematoma intramural, que ya se los voy a presentar más adelante, es común que tengan hemorragias y esta sangre se acumule allí en la capa media. Y de igual forma está el nervio vasorum. Ahora, ya para la fisiopatología como tal de estas tres entidades, vamos a empezar con la disección aórtica. Entonces, básicamente,
La disección aórtica va a tener como tal, como su mismo nombre lo dice, una disección en la capa íntima como tal, que pues va a generar un flujo hacia la capa media. Entonces, pues esto va a generar un lumen verdadero, que es donde normalmente está el flujo, y un lumen falso, que realmente es donde el flujo anómalo está generando una disección, que puede ser anterógrada o retrógrada en sí, dependiendo el punto de entrada y el punto de la disección. De igual forma, pues el hematoma intramural tiene la característica de que este no tiene como tal una disección, no tiene afectación de la capa íntima. Pero pues digamos que como les había mencionado, a veces existen hemorragias de la vasa vasorum o traumas que pueden generar, digamos, acumulación de sangre aquí en la capa media, generándonos aquí el hematoma intramural. Este tiene la característica de que, pues digamos, este no nos va a generar disección, aunque pues digamos que en un 15% de los casos podría progresar a hacerlo, pero pues normalmente no lo es. Y pues obviamente reduce el lumen, pero no genera un lumen falso ni un lumen verdadero. Y finalmente el menos común de todos, pues es la úlcera aterosclerótica penetrante. Básicamente esto es cuando una placa ateromatosa logra penetrar la capa íntima y digamos que esto va a generar también un flujo hacia la úlcera que se generó hacia la capa media. Realmente esto no necesariamente va a disecar, o sea, esto podría evolucionar a disecar, pero en muchos casos pueden haber una de estas o múltiples de estas. Digamos, de estas dos, el hematoma intramural y la úlcera aterosclerótica penetrante, va a estar más comúnmente en la aorta descendente, principalmente. Ahora, esto ya teniendo un poquito más que ver con la disección aórtica como tal, podemos tener malperfusión mediante diversos mecanismos como tal. Uno es el estático y otro es el dinámico, e incluso lo podemos tener juntos. Entonces, ¿a qué se refiere con estático? Básicamente es un mecanismo donde en el lumen falso puede haber un efecto de masa, en este caso, como ven en la imagen, un trombo, que genera que el lumen verdadero esté muy reducido y pueda haber isquemia hacia diversos órganos que, digamos, en casos muy graves puede generar síndromes de malperfusión y falla orgánica. De igual forma, el dinámico, acá no hay ningún efecto de masa, no hay trombo, pero lo que sí hay es un prolapso del flap intimal, que sería este, reduciendo como tal el flujo y habiendo hipoperfusión también hacia los diversos órganos, lo cual pues también podría generar una falla orgánica. O peor aún, el mixto, el mecanismo mixto que es pues el lumen verdadero y el lumen falso y pues digamos el lumen falso aquí también con un efecto de masa que puede generar un trombo, que pues este sería el más grave de todos, por decirlo así. Bueno, ahora pues para su clasificación la podemos dividir tanto por tiempo como anatómicamente. Entonces, la clasificación por tiempo, según las últimas guías de la AJA en el 2020, eh, evidencian que para una hiperaguda debe haber un establecimiento de los síntomas en menos de 24 horas, para la aguda de 1 a 14 días, subaguda de 15 a 90 días y crónica más de 90 días. Ahora, frente a la anatómica, hay muchas clasificaciones como tal. Clínicamente, es la que más se utiliza tanto para el tratamiento, es la clasificación de Stanford, que ya se las explico en un segundo. Y pues digamos que existen otras clasificaciones nuevas como la clasificación de Svensson, que la divide en 5 clases. Entonces, la clase uno básicamente va a ser una disección clásica, la clase 2 va a ser un hematoma intramural. La clase 3 va a ser una disección incompleta. La clase 4 va a ser una úlcera aterosclerótica penetrante, como logran ver aquí en la imagen. Y la clase 5 está relacionada con traumatismos o con iatrogenia, que ya lo veremos en los factores de riesgo. Ahora, frente a la clasificación de Stanford, esta nos la divide en dos tipos, en la tipo A y en la tipo B. Las tipo A tienen que ver con las que envuelven a la aorta ascendente y las tipo B con las que tienen que ver con la aorta descendente y no la aorta ascendente. Entonces, digamos, una mnemotecnia para que se puedan acordar fácilmente, la tipo A de ascendente
Y la tipo B, digamos como si estuviera bajando. Entonces B de bajando es una mnemotecnia para poder acordarse de cuál es cuál. Ahora también, digamos que existe la clasificación de DeBakey, que pues la divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3A y tipo 3B. ¿Cuáles son las diferencias? El tipo 1 básicamente va a ser una disección que va a afectar toda la aorta en general, incluyendo la aorta ascendente. La tipo 2 va a ser solo la aorta ascendente. Como se dan cuenta aquí en la imagen no hay afectación de la aorta descendente. La tipo 3A no hay afectación de la aorta ascendente, sino de la aorta descendente, específicamente torácica. Y la tipo 3B es la que tiene afectación de la aorta descendente torácica y la aorta abdominal como tal. Esta es la clasificación que se venía usando. Pero digamos que en el año 2020 la AJA sacó unas nuevas guías que con una nueva clasificación aquí para ser más precisos en dónde estará la disección. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Básicamente dividieron la aorta en diversas secciones como tal, 0, 1, 2, 3, así como ven en la imagen, digamos, para saber el punto exacto donde está la entrada de la disección y para delimitar de dónde a dónde llega. Entonces, más o menos como es, digamos, se sigue manejando que la tipo A envuelve a la zona 0, que es la aorta ascendente, y la tipo B envuelve a la zona que no es la 0, es decir, la 1, la 2 y de ahí en adelante. Entonces, digamos, si quisiéramos clasificar, por ejemplo, una tipo A con esta clasificación, entonces, por ejemplo, tenemos una disección que inicia aquí en la zona 0 y, por ejemplo, llega acá a la zona 5. Entonces diríamos que tiene una clasificación A, o sea, una disección aórtica tipo A5, que es la sección distal hasta donde llega la disección. En el caso de que es la B, es decir, la disección empieza en un lugar donde no es la zona 0, aquí puede haber una disección tanto anterógrada como retrógrada. Entonces, hagamos de cuenta que el flap intimal y la disección inició en la zona 4 y tiene una disección anterograda hasta la zona 2, siendo la zona 2 la más proximal, y una disección también hasta la zona 6, por ejemplo. Entonces, esto lo clasificaríamos como una disección aórtica tipo B, la P de proximal, es decir, 2 en este ejemplo que les dije, y distal 6. Entonces, B, 2, 6. ¿Listo? Y digamos que hay unas disecciones aórticas que no se puede identificar cuál fue el punto de entrada, pero sí y que envuelven a la zona 0, pero sí se puede saber hasta dónde llegan, ¿sí? Pero no se sabe exactamente el punto de entrada. Entonces, digamos que esa se clasifica como I y digamos que llega hasta la zona 9, entonces, por ejemplo, I9. Es como las nuevas clasificaciones para que, digamos, sean más precisas y identifiquemos la sección exacta de la aorta donde se encuentra la afectación. Ahora, pues bueno, digamos que, como les dije al principio, esto lo divide como con una hoja de ruta para ir haciendo las paradas adecuadas en cada una de las fases y poder llegar a un diagnóstico preciso basado en sospecha clínica y pues en aproximación diagnóstica. Entonces, nuestra fase uno realmente se conforma por los factores de riesgo, se conforma por la presentación clínica y se conforma también por el examen físico. Entonces, si identificamos los factores de riesgo, en primer lugar, tenemos tres condiciones que van a destacar allí. Entonces, condiciones que están asociadas al aumento del estrés de la pared aórtica. Entonces, con estas, digamos que la principal de todas, casi un 70% de los casos de los pacientes que presentan síndrome aórtico agudo, es la hipertensión arterial no controlada, ya que esto aumenta el estrés sobre la pared aórtica efectivamente, al igual que otras entidades como tal, el feocromocitoma, ya que aumenta las catecolaminas y de igual forma logra aumentar el estrés sobre la pared aórtica, el consumo de drogas, la coartación aórtica, que pues al tener una reducción del flujo, pues va a generar más presión sobre la pared aórtica y podría generar una disección. O pues digamos, también existe el factor de riesgo traumático, que tiene que ver pues con accidentes de tránsito a alta velocidad o caídas de altas alturas, básicamente. Entonces, ese como primer factor de riesgo, primer componente de factor de riesgo. Ahora, como segundo componente al factor de riesgo son las condiciones asociadas a la alteración de la media. Entonces, allí encontramos síndromes genéticos que afectan
el tejido conectivo, dígase el síndrome de Marfan, síndrome de Lois-Diez, síndrome de Ehlers-Danlos, principalmente en pacientes jóvenes, porque se ha evidenciado que por lo menos en pacientes menores de 40 años, pues uno realmente no sospecharía como que la principal razón fuera hipertensión arterial, ¿no? Realmente se ha evidenciado que en esos pacientes de menos de 40 años, cuando se les preguntan los antecedentes, el 59% de ellos tienen mucha relación con los síndromes genéticos, como los síndromes conectivos que les acabo de mencionar. De igual forma, pues existen alteraciones genéticas no sindrómicas, con pues variantes genéticas, aquí estipuladas, la válvula aórtica bicúspide, vasculitis, pues porque eso también va a afectar como tal la capa media aórtica y pues puede ser un factor de riesgo para desarrollar el síndrome aórtico agudo. Y entre otros, principalmente uno muy conocido que es la aterosclerosis. Entonces, esto en pacientes mayores, en la edad media entre 60 70 años, puede ser común, incluso puede favorecer también pues, la úlcera aterosclerótica penetrante como tal, pero también la disección aórtica y el hematoma intramural. O sea, todos estos comparten factores de riesgo muy similares. Y como tercer componente, la parte iatrogénica. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Digamos, cuando hay manipulación de la aorta, por ejemplo, en cirugías cardíacas, en angiografías coronarias, en intervención coronaria, pues digamos que estos factores por los catéteres podrían aumentar también el factor de riesgo de generar un síndrome aórtico agudo. Entonces, pues ya habiendo analizado estos factores de riesgo, ¿cómo va a llegar nuestro paciente al consultorio o a la sección de urgencias como tal? ¿Cuál es su presentación clínica? Entonces, la presentación clásica del síndrome aórtico agudo, básicamente es un paciente, hombre, en la sexta década de la vida como tal, que llega al servicio de urgencias principalmente por dolor torácico. Entonces, lo importante aquí es caracterizar ese dolor torácico, saber cómo es. Por eso le vamos a preguntar al paciente como, señor, usted, ¿cómo siente ese dolor? Sí, ¿qué tipo de dolor siente? Entonces el paciente en este caso va a decir, siento como un dolor desgarrante, como si me estuvieran como rompiendo desde adentro. Y uno le pregunta, bueno, ¿y le empezó gradualmente o le empezó como alta intensidad? El paciente va a decir normalmente que empieza a una muy alta intensidad, que ha sido el peor dolor que ha sentido en su vida, pero que empieza de forma muy abrupta, que se le puede también irradiar a la espalda o al abdomen, igual dependiendo también el lugar de la disección, generalmente más común en la aorta descendente, y también pues puede tener un factor migratorio, eso debido a que la disección aórtica pueda estarse extendiendo. ¿Qué otros, digamos, ese es el más común de todos y ahorita pues se los voy a mostrar en una tabla donde muestra la frecuencia de los síntomas? Digamos, ¿qué otros síntomas podemos encontrar? Déficit de pulso. Básicamente lo podemos definir pues como el descenso o la ausencia de los pulsos en las diferentes arterias periféricas que nos pueden estar hablando básicamente de una malperfusión de una rama arterial como tal en las diferentes, y pues debemos medir los pulsos como ya se los voy a explicar en el examen físico. Ahora, los déficits neurológicos focales. ¿A qué se refiere esto? Digamos, pacientes que pueden tener paraplegia, cuadraplegia e incluso síntomas de ACV por hipoperfusión de las arterias vertebrales y las arterias carotidias. Pueden sentir también estos déficits neurológicos focales. Y la regurgitación aórtica. Digamos, esto principalmente en la disección tipo A, ya que esto puede generar una disección retrógrada y afectar como tal, como les mostraba en la anatomía macroscópica, digamos, la raíz aórtica y el anillo donde se implantan las valvas, y pues, digamos, generar una insuficiencia aórtica en diástole. Digamos, claramente todos estos síntomas no se van a presentar de una en un solo paciente, sino pues, o sea, va a haber algunos que solo van a llegar con dolor torácico, van a haber otros que incluso pueden tener dolor torácico y déficit neurológico focal. Digamos que a medida que tienen más, como que me hacen tener una mayor sospecha diagnóstica. Pero pues toca tener claro que es muy difícil que un paciente de inmediato me llegue con todos estos síntomas. Ahora sí, como les había dicho, ¿cuál es la frecuencia de la presentación clínica de cada uno de estos síntomas? Entonces, pues digamos, según la tabla del Registro Internacional de Disección Aórtica, lo más común ha sido las características del dolor que bien les mencioné anteriormente. O sea, el dolor que empieza a máxima intensidad, el dolor que está en el pecho, en la espalda y que tiene un establecimiento abrupto,
el peor que sienten en su vida y que se establece también en las últimas 6 horas, digamos que son las características de estos pacientes que más comúnmente se presentan. Digamos que ya en menor medida tenemos dolor migratorio, tenemos déficits neurológicos focales, shock, hipotensión, déficits en el pulso, regurgitación aórtica y dolor abdominal. De igual forma, pues digamos, existen otros síntomas que pues tienen una explicación también fisiológica o de malperfusión. Por ejemplo, la simetría en la presión arterial entre, digamos, brazo izquierdo y brazo derecho, cuando es mayor de 20 milímetros de mercurio, podríamos estar hablando de que hay un compromiso de una, como tal, rama arterial o en el flujo. Digamos que cuando hay dolor abdominal, se podría tratar de una malperfusión del tronco celíaco o de los troncos mesentéricos que me puedan estar generando digamos, una isquemia intestinal o un sangrado gastrointestinal también. A veces en el síndrome aórtico, pues digamos que precisamente por la acumulación de sangre va a haber un ensanchamiento de la aorta. Entonces, este ensanchamiento de la aorta puede comprimir en algunos casos diversos órganos como tal. Por ejemplo, la compresión del esófago nos podría generar disfagia, compresión de la tráquea podría generarnos disnea, compresión como tal del nervio laringio podría generarnos disfonía, compresión como tal de la cadena simpática también nos podría generar síndrome de Horner, digamos, sí, a nivel como neurológico como tal. Y pues digamos que también isquemia en arterias como las arterias espinales son las que nos va a generar paraplejías, cuadraplejías y pues en la isquemia en las arterias, tanto carotidias como las arterias vertebrales, me pueden generar pues, síntomas de ACV. De igual forma, pues una complicación importante aquí es que también puede generarse isquemia miocárdica. Entonces, digamos, en algunos casos, principalmente en la disección aórtica tipo A, digamos que va a haber como afectación de la las arterias coronarias. Se ha estudiado que principalmente se afecta a la derecha y pues esto podría generar claramente lesión miocárdica e isquemia miocárdica en diversos casos. Y pues, digamos, algo que debemos tener muy en cuenta es que el paciente se puede complicar y entrarnos en un estado de shock. ¿Por qué? Porque digamos que a partir de una disección aórtica o un síndrome aórtico agudo puede tener un taponamiento cardíaco, un hemotórax, una regurgitación aórtica severa y pues como les había dicho, un daño isquémico miocárdico normal. ¿Listo? Entonces, digamos que precisamente por esa hipoperfusión se van a generar todas estas alteraciones en diversos órganos y llevarnos a los diversos síndromes de malperfusión. Ahora sí, ¿cómo no confundir cada uno de los dolores torácicos más comunes que tenemos? Realmente, por eso les digo, es importante caracterizar cada uno de ellos. Entonces, frente al síndrome aórtico agudo, pues ya se los había mencionado, es un dolor muy desgarrante, el paciente lo manifiesta de esa forma, que inicia abruptamente a máxima intensidad y que pues puede ser migratorio de espalda, abdomen, pecho. Digamos que en algunos casos pueden aparecer síntomas neurológicos sin dolor torácico necesariamente en un 10% de los casos. Y síncope puede aparecer del 5 al 10% de los casos. Pero digamos, importante esas características. Desgarrante, máxima intensidad como tal. Ahora, en el síndrome coronario agudo, para diferenciarlo, sabemos que es un dolor retroesternal, opresivo, que esa es una de las principales diferencias. Uno es desgarrante, el otro es opresivo. Puede aparecer en reposo, con mínimo esfuerzo, y aquí va otra diferencia puntual. Digamos que el paciente con síndrome coronario agudo refiere que va aumentando el dolor gradualmente hasta una máxima intensidad, mientras que el paciente con síndrome aórtico agudo establece esa máxima intensidad desde inicio. De igual forma, pues el síndrome coronario agudo se irradia a uno, a los dos brazos, cuello y mandíbula, y pues igual puede tener síntomas atípicos en los adultos mayores. Y ahora, pues para diferenciarlo de un dolor por tromboembolismo pulmonar, ese tipo de dolor es más que todo pleurítico, realmente se asocia como tal a disnea súbita y está asociado a síntomas de hemoptisis y tos. Realmente el paciente no manifiesta un dolor desgarrante como si lo hace en el síndrome aórtico agudo. Pero digamos que el poder diferenciar entre estas entidades nos hará tener una mejor aproximación diagnóstica y sospechar más un síndrome aórtico agudo.
en el caso de que tenga estas características el dolor. Ahora, en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues digamos, debemos evaluar los pulsos, pues mediante su palpación. Debemos hacerlo en las arterias periféricas, digamos, también en la carótida, los pulsos radiales, pulso femoral, pulso propliteo y pulso pedio también para evaluar como tal si hay disminución o ausencia del pulso o asimetría de los pulsos tanto en el hemicuerpo izquierdo como en el hemicuerpo derecho. De igual forma, es necesario la medición de la presión arterial, digamos, en ambos brazos. Entonces, como les había mencionado, se mide la presión arterial en ambos brazos y si hay una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio, se dice que hay una asimetría por una probable malperfusión de alguna rama arterial. Para evaluar los déficits neurológicos es importante pues, que hagamos un buen examen neurológico, evaluemos los pares craneales, evaluemos el estado de conciencia, porque hay pacientes que pueden terminar en coma también por esa malperfusión cerebral. Evaluar sensibilidad, evaluar motor, evaluar marcha, pues para encontrar si existe algún déficit neurológico. Y fuera de eso, también en la auscultación cardíaca podemos evaluar si hay alguna aparición de un nuevo soplo. O sea, no uno ya conocido, sino un nuevo soplo en la válvula aórtica que pueda explicarnos una regurgitación aórtica de novo. Entonces, digamos que todos estos, si salen positivos, también nos van a ayudar en esta aproximación diagnóstica. Entonces, digamos, ¿para qué nos sirven los factores de riesgo, la presentación clínica, el examen físico? Para orientar, y lo siguiente que ahora vamos a hacer con todo esto va a ser estratificar nuestro riesgo. Toca decir, ¿el paciente tiene bajo riesgo, tiene riesgo intermedio o riesgo alto? Debemos preguntarnos eso. Y básicamente eso se hace con esta escala de estratificación de riesgo, que es la Aortic Dissection Risk Score, ADDRS, abreviada, que básicamente pues es una escala para saber el riesgo pre-test antes de hacer como tal para clínicos. Entonces, ¿qué evalúa eso? Evalúa los 3 puntos que bien les mencioné ya anteriormente. En primer lugar, los factores de riesgo que están más relacionados como tal a síndromes genéticos afectando el tejido conectivo, antecedentes familiares de enfermedad aórtica, antecedentes como tal de enfermedad valvular aórtica, también antecedentes de manipulación aórtica, por ejemplo, los iatrogénicos, cirugías, entre otras, y digamos antecedente de un aneurisma torácico conocido. O sea, si tiene alguna de esas, nos va a puntuar como 1. Ahora, las características del dolor que les mencioné en la presentación clínica. Entonces, como bien les he dicho muchas veces, el dolor a máxima intensidad y desgarrante va a ser sus principales características, también nos va a sumar otro punto. Y también el hallazgo que tuve en mi examen físico. Entonces, si encontré déficit de pulso, si encontré déficit neurológico focal, si encontré asimetría en las extremidades, si encontré un nuevo soplo en la válvula aórtica o si mi paciente está en un estado de hipotensión o shock, pues digamos que también va a puntuar aquí. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar eso? Si realmente no tiene ninguna de estas características, el puntaje va a ser 0 y va a tener un riesgo bajo. Por lo tanto, pues de todas formas debería considerar otros diagnósticos. Si tiene un punto, al menos, ya se considera un riesgo intermedio. Y si tiene más de 2 puntos, o sea, 2 o más, ya se van a considerar como un riesgo alto. Bueno, ahora, también existe otra clasificación también de escala pretest para pues, saber el riesgo, que se llama la Aorta Simplified Score, que básicamente nos habla de puntos muy similares, siendo la hipotensión el shock puntuando 2, el aneurisma 1, el pulso déficit neurológico, dolor severo y presentación súbita de alguna forma, pues nos van a sumar de a un punto. Entonces, pues digamos que la interpretación también es similar. De 0 a 1, pues va a ser un riesgo bajo, y más de 2, bueno, 2 o más va a ser un riesgo alto. Entonces, pues digamos que ya, por lo menos hasta aquí, ya sabemos si el riesgo es alto y si el riesgo es bajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este punto? Entrar en nuestra fase 2. Básicamente es la fase donde vamos a encontrar otras pistas mediante exámenes para clínicos, para
sí, pues para lograr encaminar como tal nuestro diagnóstico. Entonces, podemos dividir nuestros paraclínicos en los serológicos y en los imagenológicos. Entonces, los serológicos, pues vamos a pedir hemograma, proteína C reactiva para evaluar si existen signos de respuesta inflamatoria. También podemos evaluar si existe daño orgánico, pues mediante, por ejemplo, a nivel hepático, la elevación de transaminasas, a nivel renal, la elevación de la creatinina. em, digamos que a nivel también cardíaco, las troponinas. Sin embargo, recordemos que pues existen muchas causas de elevación de troponina. Realmente una ACV puede elevar las troponinas, una rhabdomiólisis puede elevar troponina, una disección aórtica, un síndrome coronario agudo. Entonces, pues realmente no son como tal tan específicos y tan sensibles, sino realmente es para evaluar daño orgánico. O sea, mediante paraclínicos serológicos yo no puedo decir este paciente tiene disección aórtica. No, realmente es insuficiente para decirlo. Y pues digamos que frente al dímero D, que igual tiene muchas causas de elevación, digamos embarazo, TEP, TBP, estados protrombóticos, traumatismo, pues digamos se ha encontrado utilidad en eso en los últimos años. Entonces, básicamente esta revisión sistemática que salió en el año 2016, pues digamos que analiza más o menos 22 estudios con 5.000 pacientes que se han hecho desde el año 2000 hasta precisamente ese año 2016, siendo esta pues la primera revisión sistemática que se hizo para evaluar como tal la eficacia diagnóstica del dímero D. Entonces, pues digamos que de estos 22, dos estudios pusieron como punto de corte 500 nanogramos por mililitro de dímero D, 3 de alta calidad como tal, y pues digamos que determinaron que la sensibilidad en este estudio es muy buena. Sin embargo, la especificidad realmente no lo es. Entonces, pues mediante este forest plot, básicamente podemos de igual forma confirmar que en la mayoría de los estudios que se hicieron se salió muy sensible como tal el dímero D, pero frente a la especificidad, sí realmente no hay una muy buena respuesta porque como logran ver es muy variada y pues en sí muchos estudios demuestran que es muy mala especificidad como tal. Entonces, ¿para qué nos sirve realmente? Digamos que este tampoco nos va a decir, uff, tiene disección aórtica de inicio, no, pero lo que sí nos va a hacer es guiar el diagnóstico haciendo un rule-in y un rule-out para la disección aórtica. Entonces, si tenemos pacientes que llegan con estos síntomas que sospechamos que tienen un dímero de por encima de 500 nanogramos por mililitro, podemos hacer un rule-in para seguir en esta aproximación diagnóstica. Si tiene menos de 500, podemos hacer un rule out y pensar también en otros diagnósticos diferenciales como tal. Esa principalmente es la utilidad del dímero de aquí. De igual forma, pues también tenemos otros paraclínicos como el EKG. Sin embargo, pues este también no nos va a dar hallazgos específicos como tal. O sea, no hay un hallazgo que uno diga efectivamente es disección aórtica, tampoco, porque pues podemos encontrar también supradesnivel del ST, infradesnivel del ST, signos isquémicos por inversión del da onda T, bloqueos atrioventriculares, FA, contracción auricular y ventricular prematura. Incluso podemos encontrar cambios crónicos que pueda tener el paciente ya de antes, bloqueos de rama completos, ondas Q patológicas. Realmente el EKG no nos va a, como tal, a diagnosticar una disección aórtica, pero lo que sí nos va a decir es, uy, esta disección aórtica podría estar generando una isquemia miocárdica, una lesión miocárdica, y por eso tenemos elevación del ST, o digamos, pueden aparecer muchos patrones electrocardiográficos. De hecho, aquí les traje algunos ejemplos de ellos, que todos estos son de pacientes con disección aórtica, y como se dan cuenta, todos son diferentes. Por ejemplo, en este tipo, en el ejemplo A, realmente vamos a encontrar ondas T invertidas de isquemia, tanto en las derivaciones B3, B4, B5, un poquito en B6. En el ejemplo B, lo que vamos a encontrar principalmente es un infradesnivel de las derivaciones B2, B3, B4, B5 principalmente. Y pues digamos en este ejemplo D, ya encontramos un supradesnivel del ST, las derivaciones D2, D3, digamos ABF. Digamos, este electrocardiograma sí nos estaría mostrando como tal un patrón de lesión miocárdica, principalmente de la cara inferior
del corazón, pero precisamente por una afectación de malperfusión en las arterias coronarias. Listo. Ahora, frente a la radiografía de tórax, pues también este es para encaminar el diagnóstico, pero tampoco es para diagnosticar, porque como se dan cuenta, la sensibilidad del 76% y especificidad del 40 al 78% realmente tampoco es muy buena, e incluso más o menos el 10 al 20% de radiografías en pacientes con disección aórticas podrían salir normales, y eso no nos puede descartar la disección aórtica. Pero, ¿qué hallazgos podríamos encontrar allí? Básicamente podemos encontrar ensanchamiento mediastinal, configuración anormal de la aorta, ensanchamiento del botón aórtico, desviación de la tráquea y doble sombra aórtica, que son hallazgos que nos podrían hacer sospechar de que el paciente puede tener un síndrome aórtico agudo, pero obviamente todo esto hay que correlacionarlo con la clínica, factores de riesgo, examen físico que pues ya hemos revisado anteriormente, pero pues digamos que no es un examen con el cual uno puede diagnosticar de por sí. Ahora sí, pues digamos que ya en la fase 3 de nuestro como tal algoritmo diagnóstico que estamos ejecutando, vamos a ver imágenes, ya que son mucho más específicas para ahí sí diagnosticar como tal lo que es el síndrome aórtico agudo en sí. Entonces podemos empezar con la ecocardiografía. Es importante diferenciar entre el ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico. Entonces, el ecocardiograma transtorácico realmente tiene una relativa muy buena sensibilidad y especificidad, pero principalmente para los hallazgos en aorta ascendente, es decir, en afectación en la clasificación de Stanford tipo A, ahí va a ser muy buena. Sin embargo, pues la sensibilidad se vuelve muy mala a la hora de evaluar la aorta descendente en el eco-TT. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a haber mucha interposición de diferentes estructuras anatómicas que pues nos van a dificultar la visualización de la aorta descendente mediante un eco-TT. Pero ¿cuál es la ventaja de esta? Que puede detectar rápidamente las complicaciones letales en un servicio de urgencias, pues ya que es de fácil acceso, fácil portabilidad como tal, y pues digamos que puede detectarnos un taponamiento cardíaco, un derrame pericárdico o pues digamos alguna hipoquinesia en la pared ventricular, de igual forma. Ahora, para evaluar también el eco transesofágico, digamos, este es una muy buena prueba, pues tiene una sensibilidad y una especificidad muy cercana como tal al 100%. Y pues esto se explica básicamente pues porque es un procedimiento en sí invasivo que se hace a través del esófago, pero la visualización a través de allí pues hace que haya menos interposición de estructuras anatómicas y se pueda evaluar mucho mejor pues tanto la aorta ascendente como la aorta descendente con mayor claridad a comparación del ecotete. La desventaja principalmente de esto, y es por eso la limitación que tienen urgencias, es que pues requiere de sedación, pues digamos es un procedimiento invasivo y un procedimiento operador dependiente. O sea, debe haber alguna persona experta a la mano pues para que se pueda hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Realmente se puede utilizar el ECO-TT acompañado del que ahorita les voy a explicar, que es el gold estándar, que es la tomografía computarizada. Y ya en la siguiente diapositiva se los voy a explicar. Entonces, bueno, digamos, ¿qué veríamos en una ecocardiografía? Por ejemplo, si vemos aquí, esta básicamente es la raíz aórtica y pues digamos que estos, digamos, esta como tal líneas que ven acá son los flap intimales que pues generan el lumen falso de este lado igual de este lado. Y pues digamos que el flujo como tal estaría yendo por acá, que es el lumen verdadero. Ahora, esta imagen nos muestra ya un corte más axial como tal, en el cual, transversal, perdón, en el cual pues se ve el flap intimal aquí y podemos diferenciar que puede haber un lumen, no se sabe cuál es el falso o verdadero hasta nosotros poder ver el flujo. Entonces digamos que el lumen falso, en este caso, pues teniendo en cuenta que el principal flujo está aquí, por- entonces este podría ser el lumen verdadero acá y este el lumen falso, el de la parte superior. Entonces esos son los hallazgos que podríamos ver también en la ecocardiografía. Ahora, frente a la tomografía computarizada, este en sí es el gold estándar para el diagnóstico
de esta patología, porque pues tiene una sensibilidad y especificidad también muy cercanas al 100%. Digamos que es útil porque no es tan invasivo, digamos como por ejemplo el eco transesofágico, y pues la técnica más utilizada es el TAC con contraste intravenoso. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Digamos, en esta imagen se ve como tal la aorta ascendente y lo que vemos aquí, en esta hipodensidad, es es el flap intimal como tal, que pues nos está viendo probablemente en el lumen falso y en el lumen verdadero. Así es como también podemos identificar la disección aórtica. Muchas veces tiene más flaps, o sea, hay veces que, de hecho hay un signo radiológico de tomografía que también le dicen el signo del Mercedes-Benz, porque puede tener también un flap intimal acá y parecerse al signo del Mercedes-Benz como tal. Pero pues digamos que existen una variedad de presentaciones, digamos que en esta imagen sería esta como tal, para poder identificar el flap intimal en el caso de la disección aórtica. Ahora, para el hematoma intramural, pues digamos como pueden ver, no hay ninguna luz falsa, ninguna luz verdadera, pero lo que sí se va a ver es un engrosamiento periaórtico, que es este más o menos donde está aquí el asterisco. Entonces, cuando es mayor de 5 milímetros, ya podemos estar hablando de un engrosamiento por hematoma intramural. Y pues digamos que ya para la úlcera aterosclerótica penetrante, realmente, pues, o sea, acá tampoco hay luz falsa, luz verdadera, pero pues digamos que se logra ver la ulceración, o sea, la penetración aquí de la íntima y la afectación de la capa media, que pues ya en diversos casos se podría generar una disección, pero pues digamos que no es la frecuencia principal de esto. Ahora, frente a la resonancia magnética, también es un procedimiento casi con la misma sensibilidad y especificidad que el TAC, pero entonces uno se pregunta por qué el TAC y no la resonancia magnética como gol estándar. Básicamente porque la resonancia magnética tiene diversas limitaciones. Por ejemplo, pues para hacer la resonancia magnética se requiere una duración más prolongada y pues digamos en un contexto de urgencias pues se requiere más rapidez como tal. De igual forma pues es más cara, más costosa, no está disponible en la mayoría de hospitales, hay muchos que no la tienen, que solo cuentan con tomógrafo. De igual forma, pues está contraindicada en los pacientes que tienen claustrofobia y también contraindicada en pacientes con dispositivos magnéticos. Pero pues igual es un excelente examen como tal. Y pues digamos que aquí, por lo menos acá podemos ver con mayor caracterización el lumen falso y el lumen verdadero. Y pues este es el flap intimal que lo separa como tal. Listo. Bueno, antes de hablar de las fortalezas y limitaciones, también me gustaría hacer como una mención histórica del gol estándar que se utilizaba previamente antes de la tomografía computarizada, que era el aortograma, que realmente también era una prueba pues muy sensible y muy específica, prácticamente una sensibilidad del 86% y especificidad del 90 al 95. Sin embargo, pues, o sea, se dejó de realizar porque pues es un procedimiento invasivo. Digamos que al tener la tomografía computarizada, que es un procedimiento no invasivo y que tiene unos resultados similares o hasta mejores, pues es por eso que ahora se prefiere como tal la tomografía computarizada. Básicamente este es un resumen de las especificidades y sensibilidades de las cuales les venía hablando. En primer lugar, pues la tomografía computarizada, que es el gol estándar, la resonancia magnética, el ecocardiograma transesofágico y el ecocardiograma transtorácico frente a las imágenes como tal, siendo como tal las imágenes más específicas para este diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son como tal sus fortalezas y limitaciones? Entonces, frente al ecocardiograma, ya sea esofágico o transtorácico, pues digamos que tiene fácil accesibilidad, fácil portabilidad, es decir, yo puedo llevar el ecocardiógrafo al paciente y no el paciente al ecocardiógrafo, o sea, esa es una ventaja, digamos, en el ámbito de urgencias. Pues como les dije, se hace más rápido y pues digamos que no utiliza pues radiación ionizante, como si lo hace el TAC, por ejemplo. Ahora, las fortalezas como tal de la resonancia magnética y del TAC es que pueden caracterizar mucho mejor los tejidos, que pueden hacer reconstrucciones 3D, pues para poder evaluar de mejor manera. Pues digamos que una desventaja de por sí es lo que les decía, que igual estos sí no son portables, esto sí toca llevar al paciente al tomógrafo o al resonador, pues para poderle hacer el examen. Y pues
eh, la debilidad como tal del TAC es la exposición a radiación ionizante, pues es como su principal debilidad, a diferencia de la resonancia magnética que no utiliza este tipo de radiación. Entonces, pues ya teniendo esto claro, pues entonces ya podemos hacer un resumen de todas nuestras fases de alguna forma, ya en un algoritmo diagnóstico mucho más completo y detallado, entendiendo el porqué de cada una de las cosas. Entonces, pues como ya a modo de resumen, pues llega el paciente, se le mira la historia clínica, se le hace sí, el examen físico, el electrocardiograma, y es importante evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente. No es lo mismo si llega inestable que si llega estable. Pues si llega inestable es necesario actuar pues lo más pronto posible y por eso es que hacemos un ecocardiograma transtorácico más un TAC preferiblemente, pues para confirmar o descartar nuestro diagnóstico y pues si lo descartamos pensar en alguna otra entidad. Ahora, si es estable, pues ejecutamos nuestras escalas de riesgo pretest para evaluar si es de baja probabilidad. Entonces hacemos los exámenes serológicos, evaluando el dímero D, mirando si tiene los puntos de corte, el eco transtorácico para evidenciar si hay signos de disección aórtica, principalmente tipo A, que es para la cual es más sensible, y la radiografía torácica, pues para evaluar si existen como tal esos signos como el mediastino ensanchado, ensanchamiento del botón aórtico, pues para aumentar nuestra probabilidad. Si sí es así y si los tiene, hacemos un TAC para confirmar o para descartar el diagnóstico. Ahora, si es de alta probabilidad, vamos a hacer un eco-TT para evaluar como tal si hay disección aórtica tipo A. Si realmente la hay, realmente llamamos al equipo quirúrgico, pues porque ahorita como les voy a explicar, las tipo A requieren tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si no se logra evidenciar un hallazgo concluyente a partir del eco-TT, pues entonces ya confirmamos con TAC o con eco transesofágico, esofágico, digamos, si existe síndrome aórtico agudo, a confirmar o descartado, ya con esos exámenes que son el gol estándar de este diagnóstico. Entonces, ya de por sí, o sea, ahí siguiendo todas nuestras tres fases, llegamos como tal a determinar, listo, mi paciente efectivamente tiene eh, un síndrome aórtico agudo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi tratamiento? Entonces, digamos que ya para el tratamiento esto lo vamos a dividir en tres pilares fundamentales. Entonces, unas medidas generales que tienen que ver inicialmente con el manejo del dolor, que es el principal síntoma. Entonces, se utilizan opioides como la morfina, pues para aliviar el dolor. Y de igual forma esto me está haciendo doble funcionalidad. ¿Por qué? Porque digamos que al momento de yo disminuir el dolor, estoy haciendo que el sistema nervioso autonómico simpático, pues también disminuya la producción de catecolaminas y de alguna forma me baje ese estrés que existe sobre la pared aórtica. Entonces me está haciendo como dos efectos al mismo tiempo, solo el hecho de aliviar el dolor. De igual forma, pues requerimos una monitorización constante, líneas arteriales, accesos venosos centrales, sondas urinarias y estar en constante vigilancia de que no hayan síndromes de malperfusión. Digamos, mediante el gastrourinario evaluar si no hay una malperfusión renal, mediante la vigilancia de pulsos, que no haya una malperfusión de las ramas arteriales, de la perfusión de extremidades de igual forma, o pues que no hayan déficits neurológicos, evaluando pues malperfusión de carótidas, arterias vertebrales o arterias espinales principalmente, como pues ya les había mencionado anteriormente. Ahora, una cosa muy importante es la terapia antiimpulso, porque nosotros, digamos, cuando tenemos el síndrome aórtico agudo, nos debemos plantear unas metas de presión arterial y unas metas de frecuencia cardíaca. Entonces, las metas de presión arterial sistólica, para que se pueda controlar, deben estar entre 100 y 120 milímetros de mercurio y de frecuencia cardíaca entre 60 y 80. Esos van a ser nuestras principales metas en el tratamiento médico, pues para evitar como tal la complicación del síndrome aórtico agudo en sí. Y pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar como primera línea beta bloqueadores. El que más se usa en la primera línea es la betalol. Realmente se inicia un bolo de 20 miligramos intravenoso y pues se continúa en un mantenimiento en infusión de 0,5 a 2 miligramos por minuto. Ahora, si el paciente, hay pacientes que
pueden que no toleren los beta bloqueadores. Entonces, en esos pacientes podemos usar calcio antagonistas, pero que no sean dihidropiridínicos, es decir, el diltiazem o el verapamilo, por ejemplo. Y también, pues digamos, como segunda línea, podemos usar en los nitratos como el nitroprusiato, pues a dosis de 0,5 a 10 microgramos kilo minuto, pues digamos para lo que les digo, importante mantener estas metas de presión arterial sistólica y de frecuencia cardíaca. Y ahora sí, pues digamos el manejo quirúrgico. Entonces, frente al manejo quirúrgico, prácticamente todas las tipo A requieren manejo quirúrgico urgente, pues porque realmente cada minuto o cada hora que pasa, la mortalidad empieza a aumentar entre 1 y 2% en las tipo A. Por eso se prefiere cirugía. Y en las tipo B se prefiere tratamiento médico, o sea, la terapia antiimpulso, pero eso depende. O sea, depende si es complicada o no es complicada, o si tiene factores de riesgo que la puedan hacer complicada. Entonces, la tipo B complicada, ¿cuáles son esos factores que me pueden complicar? Por ejemplo, que nosotros evidenciemos que hay una ruptura aórtica, evidenciemos que haya una oclusión de ramas arteriales que nos puedan estar generando una malperfusión y daño orgánico, que digamos la disección aórtica esté cada vez aumentando más, que haya un dolor refractario e hipertensión refractaria a los tratamientos que ya le estamos dando precisamente para controlar. Entonces, al no tener respuesta, ya se hace una tipo B complicada y se puede considerar un manejo endovascular, como pues ya les voy a mostrar. Entonces, digamos a modo de resumen de eso que acabo de decir, digamos que el tratamiento de malperfusión, si se dan cuenta, casi todas las disecciones aórticas tipo A, que puedan generar ruptura, taponamiento, síntomas de ACV, malperfusión mesentérica o renal, la mayoría de esas van a terminar en una reparación quirúrgica, ya sea de la aorta ascendente o del arco, o de las dos, dependiendo. Y las tipo B, o sea, también pueden generar estos síndromes de malperfusión, pero se van a usar otras técnicas que no son la cirugía abierta, sino, por ejemplo, el tratamiento endovascular torácico, la fenestración endovascular, que voy a ver si puedo ampliar esta imagen, que se hacen, digamos, de esta forma. Básicamente es como meter un catéter, hagan de cuenta como si fuera un stent, pues se infla el interior de la aorta y esto hace que pues la aorta pueda recuperar su permeabilidad y pueda recuperar el flujo normal, digamos, corrigiendo eso y liberando como tal de esa malperfusión aórtica, eh, digamos, pudiendo solucionar precisamente esa isquemia. Ahora, un poquito de esto. Listo. Ahora, pues si esto no funciona como tal, si la isquemia como tal sigue persistiendo, tenemos dos rutas más. Una, considerar un stent directo en la arteria que está siendo afectada, por ejemplo, si es la arteria renal, entonces poner un stent allí en ese objetivo para lograr liberar y aumentar la perfusión, o un bypass anatómico, sería la otra solución. Ahora, pues digamos que ya basándonos en las guías AJA 2020 frente al tratamiento de la disección tipo A, o sea, como ya bien les había dicho, la intervención quirúrgica es lo principal, pues porque es una entidad que arriesga potencialmente nuestra vida y la del paciente. Entonces, por eso se requiere esta reparación. Ahí llamamos a los cirujanos para que ellos se encarguen del procedimiento. Se requiere un traslado de un centro aórtico de bajo nivel a uno de más alto, pues porque se ha comprobado que eso mejora la supervivencia en el paciente. Y pues digamos que se ha demostrado que el tratamiento quirúrgico es mucho mejor que el tratamiento médico en la disección tipo A, pues porque reduce la mortalidad, ya que, como les había dicho, aumenta la mortalidad solo con tratamiento médico de 1 a 2% cada hora. Entonces, pues, por cada hora que pase, el paciente va a tener pues, mayor mortalidad de por sí. Ahora, para el tratamiento de la disección tipo B, digamos, como les dije, puede ser no complicada y complicada. En la no complicada usamos la terapia médica, que pues ya la terapia generales, las terapias antiimpulso. Digamos en la complicada, la tipo B, que ya les dije cuáles son esas causas de complicación, se recomienda ya una intervención quirúrgica endovascular principalmente. Y también existe un subtipo, que es una tipo B no complicada,
pero que tiene características anatómicas de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas características de alto riesgo? Digamos, imagenológicas, que tengan un arco en un diámetro aórtico mayor de 40 milímetros, un diámetro del lumen falso entre 20 y 22, un lugar de entrada mayor de 10 milímetros e incluso un derrame pleural también puede aumentar este riesgo. Y también, como les había mencionado, una hipertensión refractaria que igual ya no responde a tres clases diferentes de antihipertensivos, que haya necesidad de readmisión y que pues haya un dolor también refractario persistente al tratamiento que por sí ya le estamos dando con opioides. Ahora, para el tratamiento del hematoma intramural, digamos en el tipo A y B agudos complicados, se recomienda reparación quirúrgica urgente. En el tipo A también o sea, en todos los tipos A del síndrome aórtico agudo, en las tres entidades se requiere como tal reparación quirúrgica abierta en el tipo A siempre. En el tipo B sí se recomienda manejo médico inicial como tal, en el que no es complicado. Y pues digamos que cuando se requiere una reparación aórtica distal, el paciente puede tener una anatomía favorable o desfavorable y de eso va a depender como tal el tratamiento que se pueda seguir a nivel quirúrgico, porque pues, digamos que teniendo en cuenta estos riesgos, en la tipo A, por ejemplo, un diámetro aórtico con más de estas medidas, un hematoma, digamos que la anchura del hematoma sea más de 10 milímetros, un derrame pericárdico, digamos en el tipo A, generarían digamos que fuera con anatomía desfavorable y requiriera un manejo quirúrgico abierto. Sin embargo, si no, pues requiere un manejo endovascular como tal. Y pues para la tipo B es similar, pero pues digamos que con diferentes medidas. Y pues ya para el tratamiento de la úlcera aterosclerótica penetrante, o sea, mismo concepto, tipo A quirúrgico, tipo B no complicado, tratamiento médico. Digamos que según las guías, pues, digamos, aquel paciente que es sintomático y tiene un dolor persistente que está correlacionado con todos los hallazgos clínicos ya encontrados, la reparación es recomendada. Y si no, o sea, si es asintomático pero tiene alto riesgo, digamos, por diámetro de la úlcera entre 13 y 20, profundidad mayor de 10, digamos que la úlcera esté asociada a un aneurisma sacular o que esté asociada también a un derrame pericárdico, pues digamos que, o sea, esto ya está más en el concepto del cirujano, podríamos pensar en qué tipo de reparación se le va a poder hacer a este paciente. Pero digamos que importante también, o sea, aparte de la cirugía, tenerlos en mantenimiento con tratamiento médico. También siempre la terapia antiimpulso, que es el pilar fundamental. Ahora, listo, el paciente salió de este episodio agudo, ya sea disección, de hematoma. Entonces, lo voy a dejar ahí. No, debo hacerle realmente un seguimiento, pues a largo plazo, pues para ver cómo evoluciona desde este episodio. Entonces, por eso debe hacer un control muy estricto con TAC al 1, a los 3, a los 6, a los 12 meses y anualmente, de esa forma, pues para ver cómo ha evolucionado y evaluar si tiene algún riesgo de redisección aórtica, por ejemplo. De igual forma, se ha encontrado que en los pacientes jóvenes se prefiere realizar resonancia magnética para el seguimiento, pues porque digamos que, como les mencioné, las limitaciones del TAC tiene pues radiación ionizante y esto aumenta el riesgo de cáncer para estos pacientes jóvenes. De igual forma, pues la terapia médica, un control estricto de la presión arterial, menor de 120/80, de igual forma, control de la frecuencia cardíaca también, o sea, seguimos con el mismo manejo con los beta bloqueadores principalmente, pues para mantener esto en nuestras metas. Y pues digamos que también es importante mantener el LDL en menos de 70 también, porque esto aumenta el riesgo de aterosclerosis y esto al mismo tiempo me aumenta el riesgo de una redisección, por ejemplo, o un nuevo hematoma intramural, ¿sí? Algo que me favorezca el síndrome aórtico agudo. Entonces, por eso debo tener mucho cuidado con esto. Y de igual forma, pues darle educación al paciente, explicarle los factores de riesgo que él pueda encontrar, explicarle pues que haga nuevos hábitos en su vida, digamos, frente a la alimentación, frente al ejercicio, y pues digamos, enseñarle los signos de alarmas para los cuales él tendría que volver a consultar al servicio de urgencias. Eso, digamos, a modo de seguimiento.
Digamos, ya antes de terminar, pues como dato curioso, coincidencialmente hace 2 semanas fue el Día Mundial de la Sensibilización de la Disección Aórtica, que pues básicamente es un día donde pues, se hace concientización de la población de, digamos, los posibles factores de riesgo y pues posibles signos que podrían encontrar en esta patología que no es tan común. Bueno, ya antes de finalizar, pues digamos que los mensajes que quiero que se lleven para la casa es que es reconocer que esta es una patología poco frecuente, pero tiene una elevadísima mortalidad, como se habrán dado cuenta, y pues por todas las implicaciones que esto conlleva. De igual forma, pues no confundirlo con otros diagnósticos, pues porque al momento de ser muy infrecuente, puede que uno no sospeche esta patología y lo confunda, por ejemplo, con síndrome coronario agudo. Entonces, importante eso. Y tener una sospecha clínica precoz mediante la anamnesis, la historia clínica, los factores de riesgo y de igual forma, pues seguir las 3 fases que les explique nuestro algoritmo diagnóstico para poder finalmente llegar a ese tratamiento y nosotros poder definir si necesitamos un tratamiento médico netamente o un tratamiento quirúrgico como tal. Entonces, pues bueno, estas fueron como las referencias que usé, basado principalmente en las guías SAJA, en las guías europeas y en varios artículos de revisión del 2022 al 2024. Y pues espero que hayan aprendido mucho en esta charla. Realmente muchas gracias por la atención y espero que pues la hayan disfrutado. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Sergio, antes de seguir con los comentarios, me gustaría mucho agradecerte. Fue muy clara tu charla. Felicitarte también por cómo abordaste el tema. ¿Hay alguien del público que tenga algún comentario? Listo, creo que no, todo quedó perfecto. Muchas gracias nuevamente, Sergio. Listo, muchas gracias. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Sergio, se ¿sigues escucha. ahí? Sí, 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 aquí sigo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Hugo Valencia. Yo ahorita les estoy dando clases en quinto semestre. Te quiero felicitar por la charla que estás haciendo. Eh, Me pareció que lo hiciste de una excelente manera. Te felicito mucho. Aprendimos bastante. Y creo que expusiste muy bien el reto del diagnóstico. Es una patología bastante infrecuente que implica mucho a nivel de diagnóstico diferencial, ¿sí? Creo que es una patología que nosotros, como tú bien dices, debemos tener en cuenta, por lo menos dentro del radar, porque aun cuando no sea tan frecuente, es muy peligrosa. Entonces, creo que los datos que diste en cuanto al diagnóstico fueron bastante claros y bueno, al menos reconocerla dentro del diferencial en el enfoque del paciente con el dolor torácico, creo que va a ser una herramienta muy útil para el futuro. Eh, Porque sí, realmente es bastante difícil el diagnóstico. El proceso diagnóstico no es igual que con otras patologías. Por ejemplo, pues nosotros en síndrome coronario agudo tenemos ayudas diagnósticas simples con alta sensibilidad. Por ejemplo, en dolor torácico secundario a infarto, síndrome coronario agudo, ¿sí? Las troponinas nos ayudan bastante, el electrocardiograma nos ayuda bastante y ahí digamos que tenemos el factor de la sensibilidad que nos apoya, pero en el síndrome aórtico agudo realmente es muy complicado porque aun cuando, o sea, puede salir troponinas positivas, puede salir dímero D positivo y esto es realmente el reto, ¿sí? A veces terminamos cogiendo el síndrome aórtico agudo en un angiotac pensando que es un TEP y, oh sorpresa, resulta que es una disección aórtica. Entonces, estas cosas pasan, eh, pero como tú muy bien dices, eh, tenerlo dentro del radar es lo más importante. Te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo, por el comentario también muy nutritivo para nosotros y también nos impulsa mucho a seguir haciendo este tipo de charlas. Bueno, me alegra mucho que sigan con el grupo. Realmente me pone muy contento que haya pasado
a manos frescas. Qué chévere, qué interesante. Y cuenten conmigo para lo que necesiten. Cualquier cosa. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos.